Muy buenos días alumnos, sean todos nuevamente bienvenidos a la clase del curso de Geografía. El día de hoy aprenderemos el significado de geografía como una de las ciencias importantes en la vida del ser humano y su relación con su espacio geográfico. Nos apoyaremos además en otra ciencia social llamada historia para conocer algunas de las culturas y personajes históricos que han aportado con sus estudios y maravillosos descubrimientos al reconocimiento e importancia de la geografía. Así que te invito a ponerte cómodo y a estar atento para dar inicio a la clase. Adelante. La geografía es conocida como la ciencia de los antiguos aventureros. Imaginémonos por un momento un mundo sin mapas, ni GPS y mucho menos satélites, y de pronto tengamos que salir a algún lugar fuera de nuestra ciudad. Esto supondría iniciar una aventura completamente desconocida para nosotros, ya que no sabríamos por dónde ir o en qué lugar estamos. Sin mapas, sin satélites y mucho menos GPS, estaríamos totalmente a la deriva. Nuestro planeta hace muchos siglos es lo que hoy es Marte o Júpiter para los humanos, un mundo totalmente inexplorado. Pero eso estaba abierto a todo aquel aventurero deseoso de conseguir aventuras. Y es ahí que entre la ciencia, la aventura y el misterio se va a dar inicio a la geografía. Probablemente sea la geografía una de las primeras ciencias que existieron, ya que su nombre proviene de dos palabras griegas llamadas geo, que quiere decir tierra, y grafía, descripción. La geografía nace cuando una persona aventurera que atravesó montañas y bordeó costas, las dibujó luego en un mapa. Y después de estas, le siguieron otros aventureros más. Y esto durante muchos miles de años. Continuando con el desarrollo de la clase, a continuación les mostraré el siguiente mapa conceptual. Esto como reforzamiento de lo mencionado anteriormente en el video. Vamos a dividir la geografía en dos aspectos. El primero de ellos vamos a conocer etimológicamente el significado de la palabra geografía, para luego conocer el concepto moderno que se le da a esta ciencia. Entonces veamos etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos palabras o dos vocablos griegos, que serían geo y grafos. Estas dos palabras griegas conforman la palabra geografía, significan geo, tierra, y grafos, descripción. Uniendo los dos términos tendríamos la palabra o el concepto descripción de la tierra. Ahora, el concepto moderno de geografía lo va a dar la UNESCO. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué nos dice la UNESCO? La UNESCO nos dice que la geografía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque la geografía, como ciencia social, localiza, describe, a su vez explica y por último va a comparar los hechos y fenómenos geográficos. Este es el término que le acuña la UNESCO como definición actual de lo que vendría a ser la geografía. Uniendo todos estos conceptos vamos a definir la geografía.
La geografía es una ciencia social que realiza el estudio del medio geográfico y la relación que desarrolla con el ser humano. También estudia la superficie de la Tierra, la estructura, el relieve y su composición. Vamos a conocer entonces la evolución histórica de la geografía a través del tiempo. Bueno, en el presente cuadro vamos nosotros a conocer eh, datos importantes acerca de la evolución histórica de la geografía. Y vamos a iniciar como punto de partida en la Edad Antigua. En la Edad Antigua, es decir, de los primeros grupos humanos. Bueno, los primeros grupos humanos, en su necesidad de buscar alimentos, ellos tuvieron que desplazarse y al hacer eso, obligatoriamente se convirtieron en geógrafos intuitivos debido a la necesidad que tenían ellos de buscar alimentos, de buscar refugios y también siguiendo las grandes manadas de animales para poder buscar su alimento y sustentarse. Entonces salir de un lugar a otro, ellos pues necesariamente tuvieron que aprender a conocer acerca de su entorno, ¿no? Acerca del lugar que los rodeaba. La edad antigua del hombre se considera como una etapa que comprende el origen del hombre como un ser primitivo, ¿no? La prehistoria. Esto hasta el surgimiento de un hecho muy importante que va a cambiar también el desarrollo del curso de la historia de la humanidad, que es la escritura. Con el desarrollo de la escritura se va a dar inicio a las primeras civilizaciones. ¿Cuándo ocurrió esto? Aproximadamente 4500 años antes de Cristo. Y en ese contexto histórico es que vamos a conocer a los primeros representantes de la Edad Antigua, que son los cretenses. Los cretenses, ¿quiénes son o quiénes eran los cretenses? Bueno, los cretenses era una civilización muy antigua que tuvo su origen en la isla de Creta. ¿Dónde se encuentra ubicada Creta? Se encuentra ubicada al sur de Grecia. Sus orígenes se remontan hace más de 3000 y 2000 años antes de Cristo, cuando llegaron los primeros habitantes a sus costas, ¿no? Hacia las costas de la isla de Creta, para luego ubicarse en cuevas montañosas. Después de ese tiempo, los cretenses se desarrollaron tanto culturalmente, a tal punto que en el futuro dominaron el mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Pasemos ahora al grupo de los fenicios. Los fenicios eran considerados como los mejores navegantes, pero ¿quiénes eran en realidad los fenicios? Los fenicios también eran conocidos como cananeos. ¿Te suena ese nombre? Cananeos, Canaán, ¿sí, verdad? Pueblo semita del Medio Oriente. Son considerados como los primeros navegantes de la historia y su desarrollo está orientado a la astronomía y arquitectura naval. Es que los fenicios desarrollaron tanto el arte de la astronomía, es que para ellos era muy fácil navegar en un tiempo en el cual no existían brújulas o algún aparato que pudiera servir de guía. Ellos lo hacían a través de las estrellas del cielo. Principales aportes de los fenicios: colonizan el Mediterráneo meridional, el Gibraltar y el Atlántico, es decir, producto de sus tantos viajes van a llegar a estos lugares mencionados y ahí se van a establecer. Tenemos ahora como tercer grupo de representantes a los famosos griegos. Bueno, de Grecia hemos escuchado mucho a través de la historia. Sabemos que es una cultura muy antiquísima y muy importante, y sus raíces se encuentran plasmadas en las civilizaciones cretenses y micénicas. Los griegos fundaron una serie de colonias a todo lo largo del mar Mediterráneo, y es
desde ese punto donde van a extender su cultura. Pero ahora vamos a hablar de algunos representantes griegos, muy conocidos algunos, otros no tanto. Vamos a iniciar entonces con este personaje llamado Homero. ¿Quién era Homero? Un poeta épico. Pero además de eso dice que fue un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo 8 a.C. Homero es el autor de dos principales obras muy conocidas de la antigüedad, y esto seguramente ustedes lo deben conocer porque lo han estudiado en su curso de literatura. Esas dos obras muy conocidas son la Ilíada y la Odisea. Y es precisamente en estas dos obras, la Ilíada y la Odisea, es que Homero se va a enfocar en describir las regiones lejanas que van a ser parte de los paisajes descritos en sus poemas. En estos poemas que relata Homero se va a dar mucho el tema de la aventura, los dramas, los viajes, victorias de sus personajes, ¿no? Inclusive han salido películas que nos narran y nos hacen ver estos famosos poemas épicos. Otro de los personajes importantes de la Grecia de oro, la Grecia antigua, sería Herodoto. A Herodoto lo conocemos por haber realizado diferentes tipos de viajes y muy lejanos, la mayoría de ellos. Herodoto fue un historiador griego considerado el primero del mundo occidental. ¿Qué hizo Herodoto para que se le considerara uno de los principales personajes de la Edad de Oro griega? Compuso un volumen de 9 libros a los que llamó Historia. A Herodoto también se le atribuye la narración detallada de las guerras médicas. Estas guerras médicas suscitadas entre el ejército griego y el gran imperio persa. Seguramente te acordarás de la famosa película llamada 300, los espartanos. Es precisamente esa película la que nos trata de mostrar lo sucedido en las guerras médicas. ¿Entre quiénes? Entre griegos y persas. Esta guerra terminó, dice, con la victoria de los griegos sobre el ejército del emperador persa Darío el Grande y su hijo Jerjes. Herodoto representa la tendencia descriptiva, por eso que él describe todos esos acontecimientos antes sucedidos. El siguiente personaje se llama Tales de Mileto. Tales de Mileto, al igual que los anteriores, fue un filósofo y matemático griego, fundador de la primera escuela filosófica griega. Por esto es considerado el primer filósofo en establecer una explicación racional a los fenómenos de la naturaleza. Principales aportes: observó y proclamó la forma, dimensión y proporciones de la Tierra. Eratóstenes, nacido en el 230 a.C., matemático, geógrafo, filósofo y poeta griego, midió la circunferencia de la Tierra. Es considerado además como una de las principales figuras del siglo de oro de la ciencia griega. Hiparco, 190 a 125 a.C. Principales aportes de Hiparco relacionan la geografía regional con la etnografía, es decir, la ciencia que estudia el origen de las razas. A Hiparco también se le conoce como Hiparco de Nicea o Hiparco de Rodas. Se dice que fue o perteneció a alguna de estas dos islas. Fue considerado como el primer científico y astrónomo, y se dice que sus cálculos del año, basándose simplemente en las estaciones, tuvo un pequeño margen de error de solo 6 minutos con respecto a las mediciones actuales.
Tenemos a Estrabón, 63 a.C., aplicó la latitud y longitud geográfica, lo que hoy conocemos como las líneas imaginarias. Por último, los representantes de la Edad Antigua tenemos a Ptolomeo, 87 a 150 años antes de Cristo, que presentó el Tratado de Geografía y Matemática. Seguimos con la evolución histórica de la geografía y nos vamos a situar ahora en la Edad Media. En la Edad Media, la Europa cristiana es influenciada por la Biblia y las interpretaciones dan fruto a mapas y conceptos míticos, es decir, que la ciencia no era muy bien vista en la Edad Media. En la iglesia era muy celosa y controlaba los diferentes tipos de creencias y pensamientos. Por esa razón que muchos de los filósofos y científicos muchas veces fueron acusados de herejía, y muchos de ellos condenados a la hoguera. La geografía en esta etapa es además puramente descriptiva, gracias a quienes, al aporte de los árabes, españoles, portugueses y nórdicos. Sus principales representantes son los siguientes: Masudi de Bagdad. ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Recorrió todo el Asia, norte de África y España. Mohamed el-Edrisi visitó Marruecos, Francia, Inglaterra y Asia Menor. San Isidro de Sevilla, el año 570 al 636 d.C., escribió su famosa enciclopedia llamada Etimología, que es una enciclopedia de puros conocimientos geográficos. Eric Rudi, apodado el Rojo. ¿Qué hizo Eric? Descubre Groenlandia. Seguimos. Al-Idrisi, año 1100 d.C. Principal aporte: confecciona 60 mapas. En todos los recorridos y visitas, estudios que realizó, le sirvieron para confeccionar 60 mapas geográficos. Ahora vamos a uno de los más conocidos de esta etapa o Edad Media, el famoso Marco Polo. ¿Qué hizo Marco Polo? Viajó a la China, Malaca, India y Persia. Tenemos ahora Lancelot Malaseli. Viajó hasta las Islas Canarias, que se encuentran o pertenecen hoy en día a España. Enrique el Navegante fue el organizador de grandes expediciones descubridoras. La Edad Moderna. Esta edad fue la época de grandes avances científicos y grandes descubrimientos geográficos. Aumenta también el horizonte geográfico de lo antes ya estudiado. También va a desarrollar ¿qué cosa? El estudio de la cartografía como ciencia. Ustedes saben que la cartografía estudia todos los mapas y documentos antiguos. Y por último se va a dar un desarrollo científico muy importante. Principales representantes de la Edad Moderna tendríamos a Bartolomé Díaz, año 1487. Bartolomé Díaz va a bordear, es decir, va a navegar cerca del extremo sur de África, las costas del sur de África. Cristóbal Colón, año 1492, año 1498. En ese periodo de tiempo dice que nos va a mostrar o muestra al mundo nuevas tierras hacia el oeste. ¿Oeste de qué? De Europa. En busca de las Indias. Él quería descubrir una nueva ruta que pudiera acceder a las Indias, para lo cual él navegó hacia el oeste, pero llegó a unas tierras llamadas las Antillas y Centroamérica. Vasco da Gama alcanza el Cabo de Buena Esperanza y la ruta hacia la India.
Expedición de Magallanes. Acontecida entre los años 1519 y 1523, se da la circunnavegación de la Tierra. Desarrollo de la cartografía. En este campo vamos a tener a Sebastián Münster, cosmógrafa, que va a describir el globo que es terráqueo. También tenemos a Martin Wallstein Müller, 1507, cosmógrafa e introducción. Se encarga de dar crédito a ¿quién? A Américo Vespucio y sus mapas. Denominó a América el nuevo continente. Gerardo Kramer inventó los principales sistemas de proyección. Y dentro de lo que vendría a ser el famoso desarrollo científico, tenemos a Galileo Galilei, año 1609, que con la aplicación de su telescopio permitió observar longitudes mayores distancias. Nicolás Copérnico, 1543, descubrió la verdadera posición de la Tierra en el espacio. Y los avances náuticos que nos van a dejar los mapas de Mercator en 1585, que se van a sumar a los alcances marinos con las profundidades, corrientes y mareas. Y para terminar con el presente cuadro, tenemos ahora la edad contemporánea. En esta edad contemporánea, la etapa geográfica llega a su punto más alto, es decir, la cumbre. Los grandes aportes de las ciencias naturales forman a la geografía como un campo y objeto científico. Vamos a conocer principales representantes como por ejemplo Alexander von Humboldt, 1766-1859. ¿Quién fue Alexander von Humboldt? Fue un naturista y explorador alemán. Incluso llegó al Perú en el año 1803 para realizar estudios en las cuencas de los ríos Marañón, Chillón y Rímac. Además es el creador de la biogeografía. Principales aportes: presenta el primer mapa con líneas isotérmicas, sustenta el principio geográfico y determinó las altitudes por medio del barómetro, instrumento de medición. Otro personaje es Carl von Ritter, 1779 y 1859. También alemán de nacimiento, geógrafo, y es considerado el primer geógrafo sistemático. Junto con Alexander von Humboldt hicieron una dupla cuyos descubrimientos y avances científicos llevaron a la geografía a un nivel muy alto en referencia a lo científico. Estableció el principio de analogía y relación, que fue uno de los fundadores de la geografía humana. Tenemos dos más: Eliseo Reclus, 1830 al 1905. Sus principales obras fueron La geografía universal y El hombre y la tierra. Federico Ratzel, 1857-1904. Este señor fue discípulo de Carl von Ritter, también fue alemán. Sus principales obras: Antropogeografía y Geografía política. Para terminar tenemos a Paul Vidal de la Blanche, 1845-1918. Principales obras: Principios de la geografía. Muy bien, alumnos, esta ha sido una primera clase en la cual hemos conocido la historia y la evolución de la geografía hasta nuestros tiempos. En la próxima clase continuaremos descubriendo nuevos conceptos y nuevos temas referentes a este curso. Te invito a que me acompañes en una próxima clase para seguir aprendiendo en el curso de geografía.
Conmigo ha sido todo. Nos vemos.